hemorragia, ¿sí? O una transformación hemorrágica de un ACV isquémico. Pues, ¿por qué pasó? Salvo que le digan cómo se fue manejando el paciente, no lo van a saber, ¿sí? Pero ustedes lo que ven es que hay una imagen hipodensa, a nivel, obviamente, volvemos a, generalmente es una de las regiones más afectadas, los ganglios de la base, ¿sí? Por eso siempre insisto mucho con esa región, porque aparte también es muy difícil de identificarlo. Si uno ve una hipodensidad en otro sector del hemisferio, de los hemisferios cerebrales, digo, por ahí es un poquito más fácil, pero los ganglios de la base, como tienen diferentes densidades en la tomografía, por ahí a veces es más difícil darse cuenta, por eso por ahí machaco un poco sobre esta zona. Por eso también es importante que puedan identificar la anatomía normal de los ganglios de la base, ¿sí? Que por ahí es lo más difícil de lo que es el encéfalo. Y fíjense que en la imagen esta, la densidad, por ejemplo, generalmente es encima del núcleo caudado, que es el más denso de todos. Fíjense cómo se va cambiando esa densidad, que se va haciendo cada vez menor con respecto a la normal, ¿sí? Y con el correr de los días aparece, ¿sí? Esta imagen bien hiperdensa, ¿sí? Con, digamos, los bordes poco precisos, ¿sí? En un sector de la lesión, que está hablando de una transformación hemorrágica, ¿sí? Bien, muy bien, chicos. Creo que el que viene es el último de ACB. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Les hago ver así tan seguidito para... Es como cuando ven 70 colecistitis y ya saben que la próxima, la 71, es una colecistitis. Bueno, acá intento que pase lo mismo, ¿sí? Que asocien la imagen y que la puedan familiarizar, automatizarla de alguna manera, más allá de que está muy bien como estamos haciendo, que es relacionándolo con cómo se presenta la lesión, qué características tiene y de la descripción que ustedes puedan dar. ¿Acá qué pasó? En la imagen de la izquierda, primero hay una hipodensidad en el hemisferio izquierdo, que ocupa casi todo el hemisferio prácticamente. Hay borramiento de los surcos, hay pérdida de diferenciación entre sustancia blanca y gris. Hay Sí, compresión ventricular, creo que hay un poquito en el asta occipital del ventrículo lateral muy bien. izquierdo. Eh, ¿Qué se ve que no se debería ver normalmente? ¿Qué se ve que no se veía normalmente? Lo en el otro hemisferio, decís. En general, ¿qué se ve que no se debe ver que no se ve habitualmente? ¿Qué te ayudo? Del sistema ventricular. Lateral. Los ventrículos temporales. Los Claro, los ventrículos astas temporales. temporales. Ah, eso está temporal. ¿Los ventrículos qué? Los ventrículos temporales, Ah, Sí, está bien. que no se suelen ver Claro. normalmente. ¿Sí? Muy bien. Bien, Joaquín, ¿qué más? Después, ¿Está desviada la línea media o no, por ejemplo, acá? para mí no, o sea, si es muy poquito, no. Y ese es muy poquito, está muy bien, está perfecto. Habría que ponerse más finos, ¿sí? Y quizás, qué sé yo, medirlo bien, ver si está bien centrada la imagen, ¿sí? Podemos decir que si querés, con mucho cariño, está levemente desplazada. Levemente, ¿sí? ¿Y qué pasó en la de la derecha? En la de la derecha hay una hiperdensidad grande en el lóbulo occipital y parietal, o por lo menos en la zona esa. Sí, por ahí Nada, no estamos tan atrás, o sea, se ve atrás la imagen, pero fíjate que estamos casi en un nivel medio del encéfalo. Es más un temporoparietal, por más que se extienda hacia atrás, ¿sí? bueno, está poco delimitado, digamos, muy Bien, irregular. bien, Y perfecto. tiene zonas de hipodensidad también alrededor y adentro. Bien, o sea que estamos hablando de que Una hemorragia. una hemorragia. Entonces, otro ACV isquémico que se complicó, ¿sí? E hizo una transformación hemorrágica, ¿sí? Bien, lo mismo, ¿sí? Este es el último ACV isquémico, ¿sí? Fíjense estas imágenes tomográficas. Hasta ahí.
algo le llama la atención. Esta salió horrible toda movida, pero esta se ve un poquitín mejor. Pueden decirme que no está bien, ¿eh? Yo lo primero que veo en la imagen de la derecha y arriba es que no hay del lado izquierdo, no hay la hiperdensidad que hay del lado izquierdo en el ventrículo. O sea, no se ve la... ¿En dónde me dijiste? En la imagen de la derecha arriba. Sí, esta. En esa, lo que sería el ventrículo lateral izquierdo, no se ve una hiperdensidad como se ve en el derecho, como no sé si una arteria, eso, o qué cosa hay. ¿Esto de acá? ¿O esto de acá? No. ¿Esto? Más abajo. ¿Esto de acá? Claro, eso ahí, que del otro lado. Está bien. Sí, no, pero acá se ve normal, fíjate. Sí, no, por eso lo único que notaba era en la imagen esa. Es parte del sistema ventricular, ¿sí? Fíjense que acá por ahí la densidad basal derecha con respecto a la izquierda son bastante parecidas, pero hay un sector un poquitito menos denso, con mucho cariño por este lado, ¿sí? Y acá, si quieren, que tampoco es tan compatible con eso. Pero bueno, le hacemos un estudio. ¿Qué estudio es este? Una resonancia en difusión. ¿Difusión? No. Es una resonancia en FLAIR, ¿no? En un FLAIR. Sustancia gris es blanca y, o sea, más blanca que la blanca justamente, y el líquido cefalorraquídeo. Bien. ¿Y qué observan? Ahí. Ahí sí hay una hiperintensidad en lo que es el hemisferio derecho. Bueno, también frontotemporal, y está comprimiendo los ventrículos. Bien, comprime parcialmente los ventrículos, está bien, pero fíjense el vasto territorio que está afectando la zona patológica, ¿sí? Inclusive acá levemente hay algo no tan grosero como esto, ¿sí? Fíjense que acá no se veía absolutamente nada, ¿sí? Nos pusimos refino buscando alteración de las densidades en algunas regiones, y sin embargo, vamos acá y totalmente patológico con respecto al anterior, ¿sí? Esto es lo importante de cuando nosotros vemos un paciente con una clínica de ACV, no tenemos nada concreto en la tomografía y sabemos que está más o menos en unas pocas horas de evolución, rápido, háganle una resonancia, porque le podemos salvar la vida al paciente. ¿Sí? Bien. Le hacemos la difusión, que a mí me encanta hacer la difusión, ¿Qué pasó? Y donde estaba la zona que habíamos visto de hipodensidad está infartada en la difusión. Bien, hay una gran restricción a la difusión, ¿sí? ¿Va? De la misma región. Claro, sí. ¿Sí? Esta es una técnica funcional que por ahí no sé si la han escuchado mucho, no es para que se hagan mucho bollo, ¿sí? Se llama mapa de ADC, ¿sí? Es una mezcla entre difusión y perfusión, no le den mucha bola, pero en realidad lo que marca, ¿sí? Es lo mismo, nada más de forma invertida. Fíjense que si ven una, es diferente, es lo contrario de la otra. Fíjense el sistema ventricular, acá está blanco, acá está negro, el parénquima acá está oscuro, acá está claro, ¿sí? Y la zona de lesión se ve bien oscura, ¿sí? Es una técnica de función más, no le den bola a esta, pero bueno, estaba acá y me gustaba mostrársela. Bien, lo mismo entonces, ¿sí? Fíjense lo importante de hacer una resonancia en un tiempo de evolución relativamente corto, porque acá no vemos alteraciones tomográficas, y al hacer la resonancia encontramos la lesión mucho más en detalle, ¿sí? Y más con técnica funcional. Bueno.
Chau ACB. ¿Qué ven acá? A ver. Acá le pegué un cachetazo y los cambié de capítulo. Bueno, es una tomografía Ujú. en un corte axial de encéfalo y se ve como una hiperdensidad Hiperdensidad, muy bien. a nivel de los surcos Bien, de los surcos. ¿Y de qué otra región más? Surcos y qué más. y ¿qué sería la cisterna supracelular? ¿Qué es No, esto? Que se ve hexagonal con El polígono de Willis. del el polígono de polígono de Willis. Willis. Muy bien, muy Sí. bien. El polígono de Willis se aloja, obviamente, en un sector específico. ¿Que cuál es? La cisterna supracelular. Bien, la cisterna supracelular. Perfecto. Muy bien, Regina. Está muy bien. Entonces, vemos una hiperdensidad a nivel de los surcos y a nivel de la cisterna supracelular o del polígono de Willis. ¿Qué pensás cuando tenés una tomografía de esta? Independientemente de la clínica que pueda presentar el paciente. Em, ¿Es algo en, isquémico? ¿Es algo hemorrágico? ¿Es algo en, traumático? en una hemorragia subaracnoidea. Muy bien, muy bien. Bien, Regis, perfecto. Esto es una hemorragia subaracnoidea. Aumento de la densidad de los surcos, ¿sí? Y aumento de la o, porque puede ser una o la otra, ¿sí? O pueden convivir las dos, como en este caso, ¿sí? Esta es una hemorragia un poquito más extensa, de la cisterna supracelular o del polígono de Willis, ¿sí? Ya se ve bien marcado. Esto no es una tomografía con contraste, pese a que pueda confundir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el parénquima se sigue viendo igual. No hay un aumento digamos, en el realce o en el contraste del parénquima. ¿Sí? Acá estamos hablando de los senos venosos, ¿sí? Donde empiezan a llenarse de sangre y se empieza justamente a hacerse más denso, ¿sí? Cuando hay una hemorragia subaracnoidea, ¿qué es lo que se rompe? Los vasos venosos comunicantes, ¿sí? Entonces, por eso se ven así. Recuerden, subaracnoidea. Sí. ¿Está? ¿Me hago una Sí. pregunta? Decime. No sé si, no tiene que ver con, pero no sé si es cefalohematoma lo que se ve alrededor pero nada que ver. Esto de acá. Sí, no sé si hay un artefacto ahí. No, artefacto no. Puede ser un cefalohematoma. Puede ser. Medio raro que sea acá No. y también acá y acá, ¿sí? Acá lo que pasa es que también puede haber alguna densidad que puede, digamos, de parte blanda que pueda confundir, ¿sí? Pero si hay un traumatismo, una hemorragia subaracnoidea, puede haber tranquilamente un cefalohematoma, ¿sí? Esto tiene más pinta de cefalohematoma que esto, ¿sí? Está bien. Generalmente las hemorragias subaracnoideas no se dan tanto por trauma, se da más por qué. Por aneurisma, por ruptura de aneurismas. Por rotura de aneurismas, muy bien. ¿Qué otra cosa? O de malformaciones Malformaciones vasculares. Bien. ¿Y qué otra más? Hipertensión. Más común. Por hipertensión. 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 Sí, hipertensión. Muy bien. Muy bien, chicos. Un lujo. Están afilados, ¿eh? Fíjese acá, esta es otra. Esto es una combinación de dos patologías. Una la que vimos recién, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ahí. ¿Qué ven en esta tomografía? Como de un lado se ve, de un lado se ve la hiperdensidad que veíamos hoy en Ajá. una de la cerebral media por ahí y en el otro lado Ujú. no. Del otro lado no. Muy bien. Esta se ve. Sí. Sí. Bien. Acá se ve, muy bien. Acá no se ve tanto, por ahí también por el corte. Tengan en cuenta que no siempre se ve perfecto como la anterior divina. Una estrellita hermosa. Pero esta
Muy bien, no se ve. Y fíjense acá, que bien se ve el centro y acá no. ¿Qué pasó acá? Y tiene la misma densidad que el polígono, fíjense. Y hay una pelotita. Tiene- Es sangre. Ahí se inundó. Hay una. Se inundó el cerebro de sangre. Claro, ya afecta a las cisternas. Claro. Acá hay una lesión focal con densidad sanguínea, vamos a decirle, ¿sí? O con la misma densidad, ¿sí? Que el resto del polígono, ¿sí? Bien redondita. Vamos a suponer que no nos conforma la imagen y le ponemos un contraste, ¿sí? Y apareció el contraste. Ahora sí. Ah, mira. Ah, mira, ¿qué pasó ahí? Y se lo captó todo. Súper hiperdensidad. Se lo captó todo. Y también empezó a ¿Qué captar. tiene? Y también empezó a captar ¿qué? El sistema venoso. Fíjense que no es lo mismo. Sí. Obviamente. Esto que esto. Claro. ¿Qué pasó? Miren que una moneda no llega hasta la cabeza. No. ¿Aneurisma es eso o no? Estoy hablando. Muy bien, andamos muy bien. Sí, ahí va, me gustó, me gustó. Una malformación. Ah, Dentro claro. de la malformación es que puede haber un aneurisma. No. ¿Sí? Un aneurisma del polígono de Willis. Le metimos contraste, obviamente, más allá de que la lesión también se realza, o sea, la hemorragia se realza, porque obviamente si le damos contraste, si algún lugar está roto, la hemorragia va a aumentar, pero fíjense que la zona de la lesión, ¿sí? Se ve mucho más clara, teniendo en cuenta que el saco aneurismático es una zona de, vamos a decir, estasis sanguínea, se concentra el contraste, entonces se ve bien, bien blanco, ¿sí? Le hacemos la angio-TC. No. ¿Ven el hermoso fútbol que tiene en el medio del polígono? Bueno, así se ve un aneurisma. ¿Sí? Muy bien. Otro caso de algo similar. Y otro estudio. ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué? Una resonancia. Una resonancia. ¿Qué secuencia? Si le erran los mato. Secuencia T2. T2. Bien, ¿por qué T2? Por el líquido que está Bien, el líquido. ¿Dónde está el líquido ahí? atrás, en la línea media, ahí donde tenés al lado del mouse. Al lado del mouse. ¿Qué es esto, Joaquín? Al lado del mouse me dice el desgraciado. ¿Qué es esto? Eso ¿Qué sería, sistema es? sí, la cisterna interpeduncular, No ¿verdad? te vayas en detalle. ¿Qué es esto? Sistema ventricular, ventrículo. Líquido del ventrículo. Punto. ¿Y acá qué tenés? Los ojos. El humor acuoso. No. Si los ojos están blancos, es T2, chicos. No lo duden. Más allá de que el ventrículo obviamente tiene que estar blanco. Bien. ¿Y qué pasó? Estamos en la misma ubicación. Claro. Una zona de hipointensidad bien delimitada, focal. Bien. En el la- territorio de... de la cerebral media izquierda. Bien. Bueno, entre cerebral media y cerebral anterior, en realidad ahí Sí, cerebral media, también cerebral media o entre la comunicante, entre la cerebral media y la cerebral anterior, está medio ahí. ¿Le puedo hacer una consulta? Le hicimos sí, decime. Ah, perdón. En la anterior, pero la anterior, que dijo Angio TC, dijo de esa. Esto es una reconstrucción por angio-TC, sí. Ah, perdón, me había quedado ahí colgado. ¿Y esta? Disculpe. Y bueno, esta es Una una angioresonancia. Bien, una angioresonancia. Bien. Otro bodoque más. ¿Sí?
Otro aneurisma. Clarito es el aneurisma, ¿no? Creo que no hay mucho más para decir, ¿sí? Otra causante de hemorragia subarachnoidea. ¿Y acá? ¿Qué pasó? Y ahí es una tomografía axial de encéfalo y se ve como una lesión focal bien delimitada que predomina en el hemisferio izquierdo y que está generando, que es hiperdensa con respecto al encéfalo, al resto del encéfalo, y está generando efecto de masa, comprimiendo, desplazando la línea media y los ventrículos, las astas frontales de los ventrículos. Muy bien. ¿Qué región es? Frontal. Bien. No, porque no te había escuchado, capaz que lo dijiste y no te escucho. No. Bien. Y dadas las características que vos me dijiste, ¿en qué pensás? En un hematoma. En un hematoma. De No me todos los acuerdo hematomas que tenemos, ¿cuál te parece que es? Por las características. el epidural. El epidural o extradural, como más le guste llamar. ¿Sí? Acuérdense de, como toda hemorragia, es una imagen hiperdensa con respecto al parénquima, ¿sí? En este caso focal, de forma que Lente biconvexa. biconvexa, muy bien, perfecto. ¿De qué habla eso? O sea, biconvexa. ¿Entre qué hojas está? Entre la dura madre y la calota, digamos. Y la tabla interna, muy bien, o la calota. Tabla interna. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Tengan en cuenta que es muy importante, esto es más clínico que por el radiológico, ¿sí? Del intervalo lúcido. Viene el paciente como si nada y de repente, ¡pum! Inconsciencia, coma. ¿Sí? Por eso es importante actuar también en este caso. Bien. ¿Y acá? ¿Qué pasó? No es el mismo estudio, son dos distintos, pero se lo puse en la misma diapositiva. Este es uno, este es otro. De arriba hay una tomografía. ¿Sí? Y hay toda una lesión hipodensa que está sobre, digamos, todo el borde frontal, parietal, temporal del lado izquierdo. Sí. Y en el otro, se ven una resonancia. Sí. Y se ve hiperintensa de los dos, digamos, lados, a los dos lados, en los dos hemisferios, también contra el borde. Bien. Bilateral. ¿Y en qué pensás que es? Y en un hematoma subdural. Bien, subdural. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo se ve la sangre en resonancia en los distintos estadios? A ver, así, rapidín. ¿Quién me lo dice? ¿Solo en T1, en T2 o en ambos? Así. T1 o T2. O así, decime, T1, hipo. Yo te digo, o sea, obviamente T1 primero, T2 va después. Decime, a ver, hiperagudo, ¿cómo es? Arrancaba como o ISO o hipo. Bien. Bien. Y después, a medida que iba avanzando, hasta que llegaba, creo que era hasta que llegaba el subagudo tardío, ahí se ponía todo hiper, bien hiper. Y después se volvía a transformar a hipo en, no me acuerdo si en T1 o en T2. En los dos, sí. ¿En qué? ¿En qué estadio? ¿El crónico? Crónico. Bien, perfecto. Muy bien. Si yo acá tengo en la resonancia esta que un color blanco casi brilloso. Sí, subagudo tardío sería. Un subagudo, muy bien. Sí. ¿Se puede decir, tenés que diferenciar sí o sí en subagudo temprano o tardío o podés decir No, subagudo? podés decir subagudo. Podés decir el subagudo temprano tardío. Es una clasificación un poco más fina. Existe, es real, ¿sí? Porque todo va dependiendo de cómo va siendo el proceso evolutivo en cuanto a tiempo, ¿no? Pero en general, si vos te fijás, el subagudo temprano es una ISO o una ligera hiper. Entonces ya está siendo hiper. ¿Sí? Pero bueno, es una división un poquito más fina. Tranquilamente podés decir subagudo y está bien.
Es un T1, ¿no? Secuencia T1, la resonancia. Sí. Bien. Entonces tenemos un subagudo acá abajo y acá arriba en la tomografía, ¿aunque? Un crónico. Un crónico, porque se ve hipodenso. Denso. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que estamos hablando de una misma patología, también con distintos estudios, ¿sí? Pero en distinto tiempo de evolución. ¿Sí? ¿Está? Algo así, para que se den una idea, tenía el Diego. Maradona. ¿Sí? Un poco más finito, no tan grosero. Pero era un subdural crónico. ¿Sí? Bien. Eso fue el datito para los futboleros. La 15. ¿Qué pasó acá? A ver si tengo más imágenes de este. El mismo caso. ¿Sí? Fíjense. Imagen un poquito más alta. ¿Sí? Bajamos un poco. Volvemos arriba, pero ¿con qué ventana? Ósea. Ósea. Bien. No se ve el parénquima, lo único que se ve es el hueso. Esta es la melliza de esta. ¿Sí? Sí. En el medio, bueno, bajamos un poquito para ver si se extendió o no la lesión. ¿Qué le llama la atención de esto? ¿La qué, perdón? No, en la que pasaste al principio, bueno, la hiperdensidad esa que está ahí está bien delimitada, ahí no está tan bien delimitada como la del medio, pero bueno, pero hay una hiperdensidad ahí tiene como un reborde hipodenso alrededor. Bien. Y después en la ventana ósea se ve una fractura. Hermosa la fractura. Unas. ¿Sí? Bien. Ya alguien iba a decir algo y no se arrepintió. No, que tiene más de una fractura. Era una fractura con minutas, ¿sí? Varios Sí. trozos de fractura, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasó acá? ¿Qué tuvo el paciente? Más allá de que se pegó un hermoso palo. Puede ser un hematoma intraparenquimatoso. Exacto, una hemorragia o un hematoma intraparenquimatoso, ¿sí? ¿Está? Fíjense que no tiene ni la forma de semiluna como es el subdural, no tiene la forma biconvexa en el lente como es el extradural, ¿sí? Tampoco tiene una hemorragia subarachnoidea, porque los senos vasculares están conservados, sino que la hemorragia se aloja bien en el parénquima, ¿sí? Bien en el parénquima. Traumas directos, en este caso una fractura. Puede haber hemorragias intraparenquimatosas por contragolpe, sí, puede haber. El subdural también es una de las consecuencias de las hemorragias por contragolpe también, ¿sí? Pero esta también puede ser otra causa. Esta directa, ¿sí? ¿Se nota la diferencia entre los distintos tipos de hemorragia? Después podemos jugar si es agudo, si es subagudo, si es crónico, dependiendo de cómo evaluamos la imagen en el estudio que estamos evaluando. Acá fíjense, hiperdensa. En tomografía, ¿cómo es? ¿Qué estadio? Agudo, ¿sí? Si la viéramos hipodensa, es crónico, ¿sí? ¿Está? Bien. Lo mismo en resonancia. Lo importante es que sepan diferenciar de qué tipo de hemorragia estamos hablando, ¿sí? Si es extradural, si es subdural, si es subarachnoidea o si es un hematoma o una hemorragia intraparenquimatosa, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Venimos bien? Sí. Bien. Le pegamos otro cachetazo y pasamos a otra cosa. ¿Qué pasó acá? TC. A ver si tengo más casos. Sí, tengo más casos. También una tomografía que Me de olvidé corte axial, de sacarle la leyenda de arriba. Mala mía. Bueno, esa, la de la izquierda sin contraste. Se ve en la de la izquierda una lesión focal en la lóbulo frontal del hemisferio derecho. Que tienen. Ahí, Cami, perdóname. Sí. Estás muy arriba ahí, en el encéfalo. Estás bastante Estoy arriba. parietal. Es más parietal, sí, más parietal. Bien, joya, genial. Eso se me confunde, como que no sé
¿Cuándo es frontal? ¿Cuándo es parietal? Cuando ustedes están muy abajo, o ustedes se ubican más o menos como son las regiones, ¿sí? Pero cuando Sí, están sí. muy arriba, generalmente Bien. lo que está arriba es el lóbulo parietal, que es como el techo del temporal, ¿sí? Entonces, Genial. siempre cuando están a esta altura es parietal. Si estamos en cortes, como por ejemplo estos, ahí sí podemos decir que esto es frontal, que Bien. esto es temporal y que esto es occipital. Pero cuando estamos en cortes altos como este, ¿sí? Acá no, acá tampoco, me fui retrás. Como estos, ¿sí? Es ya más parietal, ¿sí? Bien. Que bueno, se ve una lesión focal que tiene zonas de isodensidad con el parénquima encefálico y está rodeada como una zona más hipodensa Muy bien. al resto. Y que después con la administración, bueno, es redondeada, con bordes bien delimitados, y que con la administración de contraste realza como en anillo. Ah, ¿es bien delimitada con bordes bien definidos? ¿Dónde? ¿En la simple o con contraste? No, con contraste. Ah, porque acá, si bien tiene una forma medio tirando redonda, no es no es muy delimitada, que digamos. Perdón, ahí ven. Te tocaron el timbre, pedido ya. Llegó la merienda. Y acá, bueno, a ver, alguien que tome la posta y que me diga qué pasó con contraste. La lesión tiene bordes definidos y Ujú. realza en anillo. Muy bien, realza en anillo, perfecto. ¿Y qué se expone acá con el realce, con el contraste? Más allá de que obviamente el anillo te empieza a mostrar una base sólida de la lesión, ¿sí? Un borde El- sólido, que adentro no realza, entonces tranquilamente no, podemos hablar de algún medio líquido. ¿Y acá qué pasó? ¿Qué hay acá? Edema. edema Un perilesional. edema perilesional, ¿sí? Importante el edema de poder identificarlo, porque también te va a diferenciar qué tipo de patología estamos hablando, más allá que muchas patologías llevan edema perilesional. ¿En qué piensan? ¿Puede ser tumoral? ¿Puede ser infeccioso? Puede ser un quiste, un absceso, Puede ser un quiste. El una quiste, metástasis quística. muy bien, una metástasis quística. El quiste, si es un quiste simple, no tenemos mucho realce con el contraste. Y Finita la pared. tampoco da mucho edema. Pero bueno, es válido lo que estás diciendo, ¿sí? Pero en este caso, al tener edema y al tener un realce con el contraste, pensamos en qué me dijiste. En una metástasis En una o metástasis, muy bien. ¿O en qué? o en un absceso. O en un absceso, muy bien. Fíjense que acá no podemos tirarnos a decir es infeccioso o es tumoral, si no conocemos al paciente. Ahora vamos a decir que acá José de los Palotes agarró y cayó con fiebre, mal estado general y convulsiones. Es Fiebre un absceso. alta. Entonces sí, puedes pensar en un absceso. Podés pensar en un absceso, tranquilamente, ¿sí? Esto es un absceso cerebral, ¿sí? Es un absceso cerebral. Obviamente, si yo no les digo la clínica, tranquilamente puede pasar como una metástasis o como un tumor primario con componente quístico, ¿sí? Sí. Ahí después empezamos a jugar sobre si hay mucho más edema, ¿sí? O si hay menos edema. Recuerden que queda más edema, la metástasis o los tumores primarios. La La metástasis. metástasis. La metástasis. Las metástasis son muchas más edematosas, ¿sí? En cuanto a la región perilesional que el tumor propio, el primario, digo, ¿sí? Esta particularmente es un absceso. Lo mismo que acá, más imágenes como para que se vayan familiarizando, ¿sí? Fíjense, acá inclusive hasta genera una especie de compresión de las estructuras y una ligera desviación de la línea media, ¿sí? Fíjense cómo realza con el contraste, ¿sí? Y empieza a notarse el edema perilesional, que acá en este caso, por ejemplo, no es tan amplio, ¿sí? Misma imagen, ¿sí? Delimitando más los dos focos de absceso, ¿sí? Esto es un absceso cerebral. Fíjense acá. Fíjense cómo cambia, estamos en tomografía, esto es en resonancia, ¿sí? Esto es un T1,
Esto es un T1 con contraste. Esto es un T2. Y esta es una difusión. ¿Sí? Recuerden que la difusión tiene muchas utilidades, no es solamente en patología vascular, ¿sí? O isquémica. Fíjense en el T1 cómo la lesión es casi indistinguible, ¿sí? Que si nos ponemos a juzgar es más por aproximación de lo que estamos viendo en las otras imágenes que lo mismo lo que podemos ver en la propia imagen. Pero fíjense que acá hay una ligera alteración de la morfología habitual del parénquima con una lesión levemente circunscripta, ¿sí? Isodensa con respecto al parénquima, ¿sí? Y no podemos decir mucho más. Ahora, le aplicamos el contraste, ¿sí? Y vemos un gran edema perilesional, pero vemos que hay un realce bien marcado en anillo, ¿sí? Con un centro hipodenso, probablemente con densidad líquida, ¿sí? Fíjense acá, pasamos al T2. Recuerden ustedes cómo se ven las intensidades en las diferentes secuencias. De vuelta, edema líquido, que se ve hiperintenso con respecto al parénquima. Fíjense la región central, ¿sí? De la lesión quística, como también es hiperintensa, y la pared levemente hipointensa con respecto tanto al centro y al edema. Ahora, si vamos a la difusión, ¿sí? Una pregunta, ¿y lo que está detrás de la pared que es bien hipointenso, eso qué sería? ¿Edema también? No, edema no puede ser. ¿Esto? No, eso, claro. ¿Esto qué es si se ve negro acá? ¿Qué puede ser en un absceso más allá del líquido? Aire o no. Ah, no sé. ¿Puede haber aire? Sí, puede haber aire. ¿Qué más? Vasos. Fíjate, acá está pintado, acá no. Claro. ¿Sí? Y en la difu, ¿qué pasó? El centro está blanco, pero afuera está negro. Restringe. Más, ya estamos. Ahí estamos los 11. Muy bien. Bueno, entonces, le decía, hasta ahí veníamos bien, le estábamos comentando lo de la difusión. Fíjense que, ¿me escuchan todos? Sí, ¿no? Sí. Bien. Sí. Fíjense que en la difusión, la imagen muestra una restricción en la difusión en el centro, es decir, en la región líquida, ¿sí? Pero en la región de la lesión está negro, ¿sí? Si la difusión está negro, ¿qué quiere decir? Los No es maté. que hay mucho Hay, flujo. Hay difusión, claro que porque el hay. hecho de que sea una infección no quiere decir que reduzca, no es una isquemia, Claro. ¿sí? Hay aumento Es de una la infección. permeabilidad. Hay movimiento intercelular, ¿sí? Hay movimiento de agua. Pero en el centro, que es un medio líquido, donde no hay células, ¿sí? La difusión restringe, está blanca. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea de la difusión con respecto a las diferentes patologías? Si ustedes se saben, se aprenden bien la definición, no le pifian. ¿Sí? Ustedes dicen movimiento de agua entre células. ¿Sí? ¿En un esquema hay células? No, porque se murieron. ¿En un medio líquido hay células? No, porque es líquido. ¿Sí? Entonces va a restringir. ¿Se entiende? Sí. Bien. Acá, esta es media facilón.
Son muchas lesiones hiperintensas en todo el encéfalo, en los dos hemisferios. Ujú. ¿Qué más? Bueno, son lesiones todas redondeadas, bien delimitadas. Bien. Me faltó decir que era un T1. Es No, un son T1. T1. Sin contraste. Y bueno, nada, me parece que era cisticercosis, era la imagen. Casi, pero no. ¿Cómo son las imágenes? Son sólidas, ya me lo dijiste. Son sólidas, sí. Son hiperintensas, perfecto. Pero, ¿son grandes? ¿Son chiquitas? Son chicas, sí, la Son neurocirugía. chicas. Son Son la chicas de neurocirugía más grande. aspecto nodular, distribuidas por todo el encéfalo. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar cuando tenemos una Metástasis. imagen así No. en nuestro medio? Una metástasis. Bueno, puede ser. Bien. Pero ¿qué otra cosa? ¿Qué es infeccioso? ¿Cómo es el paciente, la historia? La historia, un paciente con fiebre de una semana de evolución, fiebre alta, ¿Pero tiene patología de base? por la tarde. ¿Se puede pensar astenia. en toxoplasmosis? Sí, la lección de la toxoplasmosis no es tan chiquitita. ¿Sí? El hombre hizo fiebre, escúchame, el hombre hizo fiebre de una semana de evolución, con astenia, tos, ¿sí? Lo interpretó como un cuadro de una gripe fuerte, la dejó pasar, tuvo momentos en los que se sintió mejor, y de repente pensó con convulsiones y apareció en esta imagen. ¿Una tuberculosis? No, TBC, bien. Meningitis tuberculosis. Una TBC Miliar. encefálica de aspecto miliar, ¿sí? ¿Está? ¿Vieron qué importante es que yo le diga a la clínica? Porque si yo le decía que era un hombre con un cáncer de pulmón, me decía que era una metástasis. Y estaba bien. ¿Sí? Y estaba bien. ¿Está? Dentro de las lesiones infecciosas multifocales, ¿sí? Primero, obviamente, que tiene que pensar que la más común en nuestro medio es la TBC, ¿sí? La TBC no se erradicó, chicos, sigue estando entre nosotros. Y el aspecto de la lesión viene en forma nodulillar, es decir, más pequeña que el resto, ¿sí? Nos tiene que hacer pensar en que es una TBC, ¿sí? Muy bien. ¿Y acá? Lo mismo, los ayudo, estamos en un cuadro infeccioso, no, esto no es tumoral. Estamos dentro del espectro de los síndromes infecciosos. Fíjense la correlación, ¿no? Arrancamos de abajo. Sí. TC, ¿con o sin contraste? Sí. Sí. ¿Acá? Sí, también. Sí. ¿Sí? No, acá tiene contraste. Los senos los veo. Con contraste. ¿Sí? Fíjense cómo se ven acá, ¿cómo es? El parénquima, ¿sí? Y fíjense cómo se ve acá el parénquima. Está más realzado, ¿sí? Sí. Aparte, estamos hablando de casi un mismo corte, y fíjense que acá no vemos lesión y acá vemos lesión. ¿Sí? Bien. ¿Y esto qué es? Una resonancia. Una resonancia. Bien. ¿Secuencia? T1. Bien. Con contraste. Bien. Sin dudar, ¿eh? ¿Qué ven? También son, bueno, hay múltiples lesiones, algunas, las primeras están en lo que es el hemisferio izquierdo, sería el lóbulo frontal o frontotemporal. Bien. Después hay otras, o digamos, otros en el occipital. El lóbulo occipital. Bien. ¿Cómo son esas lesiones? ¿Qué características tiene?
Y son hiperintensas en T1, bueno, que realzan con el contraste. Bien. No son totalmente sólidas porque adentro tienen como zonas de hipointensidad. Muy y bien. alrededor también tienen cierta hipointensidad que puede ser edema, eso, ¿no? Y fíjate que no todas las lesiones son iguales. Sí. ¿Sí? Vos fíjate que si vemos esta lesión, tiene un componente quístico, esta lesión tiene un componente quístico, esta puede ir asomando. Ahora, fíjate que estas chiquititas de acá son bastante más sólidas que estas. Sí. ¿Sí? O esta de acá es un poquito más sólida que esta. ¿Sí? Es decir, tenemos lesiones con un realce, con el contraste, en diferentes, digamos, con diferentes características en cuanto a su anatomía. Quiere decir que podemos estar hablando de diferentes estadios, si queremos, en las que son de aspecto quístico, tienen un realce en el anillo, ¿sí? Con el contraste. Fíjate que si vos te vas de la resonancia, y te vas a la tomografía, la simple no se ve absolutamente nada, ¿sí? O si fuera una tomografía normal. Y en la TC con contraste, ¿qué tenemos? Se ve realzado el borde con el Sí. contraste y adentro se ve hipodenso. Por eso, o sea, volvemos a lo mismo que en resonancia, un realce en anillo, ¿sí? Con centros hipodensos, ¿sí? Las lesiones, fíjense, más sólidas son más difíciles de ver, acá en tomografía con respecto a resonancia, se ven más las quísticas. Hay un ligero edema perilesional, sobre todo en esta que es frontotemporal, ¿sí? ¿En qué piensan? La clínica había dicho que era también infeccioso, ¿no? Infecciosa, sí, infecciosa. Y Yo por ahí escuché cuando tiraron en la imagen anterior. Neurocisticercosis. ¿Qué? ¿Alguien me dijo La algo? que dijo primero Joaquín, neurocisticercosis. Muy bien, una neurocisticercosis. Así se ve una neurocisticercosis. Recuerden que la neurocisticercosis es una enfermedad parasitaria, ¿sí? La cual, en general, en el periodo agudo se encuentran como formaciones más sólidas, ¿sí? El componente quístico empieza a manifestarse en la imagen cuando empieza el tratamiento, ¿sí? Una vez que se empieza a tratar con antibióticos, se empiezan a hacer una transformación quística a la lesión, ¿sí? Hasta que el parásito empieza a morir y empieza a resolverse el cuadro, ¿sí? Pero, perdón, entonces eso sería o resuelto o muy agudo, que no se En tratamiento, está bien. ¿sí? Resuelto no está. Claro. En lo que es patología infecciosa, resuelto está cuando no hay lesión. Sí. ¿Sí? La imagen se lo hacen para control, entonces. Exacto, para control evolutivo de cómo va el cuadro, sobre todo en un cuadro donde tenemos múltiples focos infecciosos, ¿sí? En diferentes sectores del encéfalo, y ver la eficacia del tratamiento. En general, las infecciones parasitarias suelen responder bastante bien a los tratamientos antiparasitarios, ¿sí? Porque todos responden al mismo antiparasitario, ¿sí? Una pregunta, en un video que hay de la cátedra, no me acuerdo cuál es bien, pero de infecciones, como que lo dividen en estadios, que yo lo tengo acá anotado, que es 1, 2, 3 y 4, vesicular, coloidal, granular y calcificado. ¿Eso qué sería, un 2 o ¿Qué 3? te parece que es? Y por lo que leo acá, sí, 2 el coloidal, porque vesicular no es porque no quiste, no se ve. Y edema perilesional tiene un poco, que eso en el 3 ya no hay más, así que no sé. Estamos en un 1/2. Vesículas se ven. El componente quístico. Claro. ¿Sí? Está en tratamiento. ¿Sí? Está en 1/2. Por eso te digo, lo importante de la neurocisticercosis, más allá de la descripción lesional, ¿sí? Es cómo va siendo la evolución del tiempo de la lesión. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí. Sí, perdón, sí. Ah, bien. Acá. Acá
Ya lo saco de la parte infecciosa. Tengo más, fíjense. Esta es una reconstrucción. ¿En qué corte? Agendar. Muy bien. Esta es la misma imagen en el corte axial. Ya está. Estas dos imágenes. Una lesión tipo intensa que está ocupando todo el lóbulo frontal y ¿De qué aspecto la lesión? bueno, bien delimitada, con un borde hiper intenso y por dentro toda hipointensa completamente. Bien. Entonces, de acuerdo a tu descripción, ¿me podés decir que es un tipo de lesión ¿qué? ¿Sólida? ¿Quística? No, sólida no es. Sólida parece no serlo. Tiene Primero, como un nivel, Tiene ¿no? nivel. no se guíen tanto por el nivel, porque fíjate que También está. es un artefacto. Fíjate que, aparte, no, el nivel lateral así, nunca. Si hubiera un nivel, tendría que estar acá. ¿Sí? No, ahí es un artefacto de la imagen. No le den bola a eso. Es todo negro lo que se ve adentro. ¿Tiene contraste? Pareciera que sí, va por la parte esta, pero que todo el contraste se lo llevó el lado derecho de la, ¿Esto? como la cápsula que tiene la rodea, esta, claro. Tiene contraste. Bien, hay una lesión que realzó con contraste. Fina. Con un interior hipointenso, por no decir anintenso. Ahí ya le tiré una pista. ¿Qué lesión es? ¿De qué aspecto? Perdón, ¿de qué aspecto? Quístico sólido. Quístico. Quístico, bien. Quístico. Ya arrancamos. La base es una lesión quística. Que tiene un realce fino, muy fino, ¿sí? ¿Hay edema? No. Casi nulo. Ahí sí te quiero poner un poquito en malo. Ahí. ¿Sí? ¿Y qué les llama la atención? Que acá no ven y acá sí. ¿Cómo? ¿Qué les llama la atención? Que en esta no se ve y en Es esta un sí. gran. Esa hiperintensidad que hay en uno de los laterales de la pared. Bien. Parece ser dependiente de la pared, ¿sí? Sí. Fíjense que yo sigo por acá, acá se va engrosando y acá se hizo como una especie de como nódulo, nodulito, ¿sí? Y siguió su pared, ¿sí? Bien. ¿Qué lesión tumoral de aspecto quístico presenta un pequeño nodulito mural que puede, realzar con el contraste? ¿Se acuerdan de los tumores cerebrales? ¿Sí? ¿O no? Más o menos. No. Bueno, acuérdense que dentro de los tumores cerebrales tenemos un 50% son, ¿qué? ¿Qué es lo más frecuente de encontrar en el cerebro? ¿Tumores primarios o metástasis? Metástasis. Metástasis, muy bien. Después viene, es casi un 50 y 50, pero es un poquito más la metástasis. Dentro de los tumorales primarios tenemos un grupo de tumores que son los más frecuentes. ¿Cuáles son? Un glioma, puede ser. Los gliomas. Muy bien. Ahora, dentro de los gliomas, esto es como es así, porque tan aburrida la gente y se pone a clasificar. Dentro de los gliomas, ¿sí? Tenemos gliomas. De bajo grado. Y de alto De grado. alto grado. Sí. Perfecto. Y dentro de los gliomas de bajo grado y de alto grado tenemos diferentes tipos de tumores específicos, con nombre y apellido. Sí. ¿No? Bien. Sí. Dentro de los gliomas de bajo grado,
hay uno que es casi característico de esto. El astrocitoma pilocítico. Y se ganó el 10. ¿Quién fue? Yo. Yo, me dice, no la conté. Regina. Bien, Regi, bien. Esto es un astrocitoma pilocítico, ¿sí? Es uno de los pocos tumores que por ahí es más característico el tipo de lesión. Es una lesión generalmente de aspecto quístico, ¿sí? Con una pared fina, muy poco edema perilesional o casi nulo. En general los astrocitomas pilocíticos no realzan, como la mayoría de los gliomas de bajo grado, no realzan mucho con el contraste, ¿sí? O realzan muy poco. La característica del astrocitoma es que realza el nódulo mural que presenta de forma característica, ¿sí? Son lesiones benignas, ¿sí? De buen pronóstico. Quizás lo que lo hace más malo, por decirlo de alguna manera, es muchas veces las ubicaciones donde se encuentran, ¿sí? O el gran crecimiento local, más que la posibilidad de invasión o la posibilidad de metástasis o la malignidad de su anatomía patológica. Pero bueno, esto es una de las características. Yo sé que es re engorroso saberse todas las clasificaciones, yo las odio, a mí no me gusta y me lo tengo que aprender igual. Pero bueno, tengan en cuenta que dentro de lo que es tumores, ¿sí? Los gliomas es el gran grupo a saber, ¿sí? Y la que abarca la mayor cantidad de tumores. Bien. ¿Acá? Esto es, a ver, sí. Tengo la tomografía esta y esta. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Contraste en una y otra. Sí. Claro, Bien, no tiene el contraste contraste el en otro una no. y el sin en la otra. ¿Qué le llama la atención? Vamos primero a la más difícil, ¿no? Del sin contraste. Y igual, Eh, como se dice, hizo densa la lesión o un poquito hiperdensa, bien delimitada, pareciera que tiene edema alrededor. Hay un ventrículo el ventrículo lateral de ese lado, la parte posterior como que desapareció, no se ve. El asta posterior del ventrículo lateral izquierdo se borró. O está ligeramente desviado. Fíjate, acá está. ¿Qué es esto? El Blanco. derecho. Ah, Una calcificación. ¿De qué? Exocoroideo. El plexo 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 coroideo. coroide, muy bien. Fíjate dónde está el plexo coroide acá. Sí. está corrido. Acá está medio tapadito por la lesión, ¿sí? O sea, está tocando el asta posterior. Muy bien, perfecto. Bien delimitada, dijiste, ligeramente, isointensa a ligeramente hiperintensa con respecto al parénquima, con una región mejista hipodensa Alrededor, sí que alrededor. Muy bien. Esto sugiere la posibilidad de edema, perfecto. Muy bien. Le metemos contraste. realza con contraste. Realzó, recontra realzó. ¿Y qué te llama la atención de esa lesión, más allá del realce, de que se confirma lo que vos venís escribiendo en la TC simple, ¿no? ¿Está pegadito a qué? Línea media. A la línea media. Bien Hace como pegadito. una colita, ¿no? Ah, me gustó más. Ah, como si fuera un A meningioma. ver, vamos a suponer que no vemos ninguna colita. Está como pareciera que ser dependiente de la hoz del cerebro, ¿sí? Sí. Dependiente de la línea media. ujú. ¿En qué tumor piensan? En un meningioma se puede Muy pensar. bien. En un glioblastoma. Un meningioma, muy bien. Un meningioma. El otro también puede ser muy bien, ¿sí? Pero el meningioma, cuando empezamos a acercarnos a estructuras que están formadas por meninge, justamente, y tenemos una lesión pegadita alrededor, ¿sí? Bien homogénea, que realza muy bien con el contraste y bien circunscripta, podemos pensar en la posibilidad de un meningioma, ¿sí? Muy bien. Este es otro caso, ¿sí? Muy parecido, fíjense. Esto es una resonancia, ¿en qué secuencia? En una secuencia De uno. de uno. Bien, ¿con o sin? Sin. Bien. ¿Está? Con Con. Bien, muy bien. Fíjense, miren la lesión sin contraste. está hipointensa, sin contraste. Muy bien, intensa. ¿Qué más? En la bien Línea media. La línea Línea media. media. ¿Está bien delimitada? Sí, está bien delimitada. Muy bien. ¿Compromete algo?
No parece. No, parece. no parece que invada No parece que parénquima. invada nada, no desvía la línea media tampoco, no parece ver un efecto de compresión de masa, ¿sí? Lo mismo que acá, ¿sí? Con la diferencia de que al contraste, ¿sí? Tenemos un realce bastante homogéneo, por no decir totalmente homogéneo, y fíjense cómo realza la meninge. ¿La ven? Bueno, esta es la famosa cola dural, ¿sí? Del meningioma. ¿Sí? Otro tumor también de aspecto, perdón, de pronóstico benigno, bueno. Ya terminamos, quedan este y dos más y ya los dejo en paz. Resonancia. ¿Qué secuencia? T1. Muy bien. Sin contraste. Con contraste. Con Con contraste. contraste. Bien. Sigo pasando, ¿eh? O sea, vamos. Sin contraste. Sin contraste. Con contraste mismo corte. Sí. Sin contraste. Con contraste mismo corte. Sin contraste. Ya estamos mucho más abajo. ¿Qué estructura es esta? Cerebelo. Cerebelo. Esto. La protuberancia. Muy bien. ¿Ven algo ahí que les llama la atención? A simple vista, con la simple. Atrás del cerebelo puede ser que se vea. Pero. Mm, Yo la veo bastante normal. Si vos me decís, che, ¿tiene algo? Salvo que ventanea un poco, mucho no te puedo decir. Vamos a poner en contraste. Pum, contraste. ¿Sí? Estamos hablando de él. Ay, esa no. Mismo paciente, ¿eh? De abajo para arriba. Fíjense las lesiones. Con contraste. ¿Sí? Sí. Pelo en la parte inferior, en la protuberancia. Protuberancia, sí, o tronco encefálico, como quieran decirle, si no se sabe ubicar bien todavía la altura. Ahí estamos en. Sí, casi mesencéfalo, protuberancia. Estamos bien ahí. Fíjense, múltiples, con el contraste que realzan. ¿Sí? ¿Todas iguales? No. 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 ¿Algunas son qué? Algunas tienen aspecto quístico y otras sólido. Muy bien. La misma sin contraste. Fíjense acá. Sí. Bien. Y esta es la primera que le mostré, que lo único que les puede llamar la atención que puede llegar a ser esto. Sí. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué puede ser? Puede ser algo tumoral como metástasis o infeccioso también, ¿o no? Puede ser cualquiera de las dos y está bien. Si yo Bueno. no les dijera cómo se presenta el paciente, pueden ser cualquiera de las dos. ¿Sí? ¿Cómo es la El clínica? paciente es un paciente de 53 años, ¿sí? Tabaquista, ¿sí? Recontra tabaquista, que nunca se hizo controles y que debuta con convulsiones y una ataxia. Y le hacen esta resonancia. ¿En qué piensan? Metástasis de un CA de pulmón. Muy bien, Metástasis. una metástasis de pulmón, muy bien, muy bien. ¿Qué es una metástasis de pulmón, no? Esto es un caso raro, porque ¿qué suele tener la metástasis? Edema perilesional. Sí. Edema perilesional. ¿Ustedes ven edema acá? No. 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 ¿Acá? No. 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 ¿Acá? Muy poquito. No. Un poco en el de abajo, ¿no? Bien, un poquito en la Sí, más claro, grande. Muy poquito. Bueno. Suele darse, sí, suele darse. No es lo más común, ¿sí? En general, suele pasar con aquellas personas que presentan metástasis de larga data, ¿sí? Que no generan clínica hasta el momento que la genera, ¿sí? Como
por mal decirle, metástasis crónica, por decirle de alguna forma, ¿sí? Repito, no es lo más común, ¿sí? Pero suele pasar, ¿sí? Y recuerden, la metástasis, ¿sí? Puede ser sólidas como también pueden ser quísticas. Y el cáncer de pulmón puede dar metástasis de aspecto, ¿sí? ¿Está? Sí. Igual que el tumor coloide de colon, igual que algunas metástasis renales, ¿sí? ¿Qué metástasis son hiperintensas en T1? A ver si se acuerdan. Las que sangran, el melanoma, Muy bien, ¿qué más? el riñón y el de pulmón Con- puede ser también, ¿no? Y pulmón también. Alguna estirpe de pulmón también puede dar metástasis hiperintensa. Muy bien. Están ¿Y afilados. las de tubo digestivo? ¿Cómo? ¿Las de tubo digestivo? ¿Las Hay de colon? la que te dije, ¿cómo es? Ay, se me fue. La coloide de colon también te puede dar metástasis Ah, hiperintensa. Te puede dar o en forma quística o en forma hiperintensa. Pero son las menos frecuentes, ¿no? La mucoide de colon generalmente es un sí. adenocarcinoma. Bien. Este es un caso de un muchacho que tuvo un glioblastoma multiforme o un, ¿cómo es? Glioma de alto grado, ¿sí? Ahora se le llama glioma de alto grado, estadio 4, antes era glioblastoma multiforme. Y que se hizo la resección tumoral, ¿sí? Y en el post-control empezó con mucha fiebre, ¿sí? Y mal estado general. Tenemos esta tomografía. Ustedes pueden ver acá, esto que ven acá es parte del postquirúrgico, ¿no? El sitio de la, digamos, de la resección quirúrgica. Un corte más abajo y este corte con contraste. ¿Qué pasó? Pero ¿cuándo la cirugía hace cuánto? ¿Cómo? ¿Hace cuánto fue la cirugía? 2 semanas. Y se ve, o sea, se ve como si tuviera edema, pero bueno, pero eso Sí. puede ser cirugía. Se ¿Sí? ve como una lesión Dejo estas dos que son las más características. hiperdensa, son como una lesión redondeada hiperdensa y que y no sé, después tiene como dos líneas hiperdensas que no sé bien si son parte de la lesión o son... O puede ser más de una, más de 2 focos. ¿Qué le pudo haber pasado al paciente en cuanto a la clínica y a esta imagen que vos me contás, Joaquín? Es decir, vemos una lesión que sin el contraste se ve difusa, con hipodensidades, si bien son en la localización del sector de la resección, ¿no? Es medio de aspecto difuso, heterogéneo, poco delimitable. Y acá en la aplicación del contraste tenemos, digamos, sectores como si fueran de realce con contraste. Acá se ve una y acá puede ser la otra que por ahí no está tan cerradita del todo, ¿sí? Con un aspecto hipodenso en su centro, ¿sí? ¿En qué podés pensar? ¿Se hizo el paciente solamente la cirugía o se hizo radioterapia o algún otro, digamos, método de tratamiento Se además? hizo la cirugía, nada más. Que tenga una infección Se obsedó. asociada a una Claro, sí, encefalitis. exacto, hizo una infección y un absceso posquirúrgico, ¿sí? Mm. Hizo una infección posquirúrgica, ¿tá? Ahora, Joaquín dijo algo muy interesante. Si supongamos que el paciente evolucionó bien, no tuvo ninguna complicación posquirúrgica, se lo controló a los 3 meses, por ejemplo, ¿sí? Y tengo una tomografía media similar, ¿sí? Por ahí esto es más para resonancia que para tomografía. Vamos a suponer que fue una resonancia. Y tengo una resonancia donde tengo un realce con el contraste. ¿En qué puedo pensar?
en una reciba. No, no sé. O la no es como una radionecrosis, se puede ver así también. Puedo pensar en una radionecrosis o puedo pensar en una recidiva, dependiendo de cómo ha sido la evolución del paciente y cómo se ve también la lesión, cómo se ve en una y en otra. ¿Se acuerdan? Ahí, pero para eso no necesitabas hacer otro estudio como espectroscopía, como para diferenciar. Ahí va, ahí me está gustando un poquito más. Muy bien. No nos podemos quedar con un solo estudio. ¿Sí? Tenemos que apelar, ¿sí?, a los estudios funcionales, a la difusión, a la perfusión, ¿sí?, y a la espectroscopía. Muy bien, bien. Vieron que no podemos olvidarnos de los estudios funcionales. Hoy en día, para lo que es isquemia y tumores, van casi de protocolo con el pedido de una resonancia. ¿Sí? Es más, si al paciente le pones ACV, el técnico está obligado a hacer la técnica de difusión y perfusión. Lo mismo que si pones tumoración tal, qué sé yo, cualquiera. ¿Sí? Bien. Esta es la misma. Sí, la misma. Perdón, me olvidé de mostrársela esta. Bueno, es del mismo paciente, ¿sí? ¿Está? Pero es parte de la misma lesión. Fíjese que qué bien se ve acá y acá. ¿Sí? Con un gran edema que termina generando complicaciones, ¿sí?, como efecto de masa y desviación de la niña media. Y el último, ya los dejo, que ya termina también el tiempo. Acá le puse todo para que vean. Miren qué lindo, toda la secuencia. Le puse T1, T2, ¿qué más le puse? Flair también tiene. Leer, ¿qué más? Difusión. No. T1 con contraste. ¿Sí? ¿La identifican todas? ¿Esta qué es? ¿Cuál? Esta, la que estoy marcando. T1. Bien. Sin contraste. Estas tres. T1 con contraste. Bien. Esta. Un flare. Bien. Esta. Un T2. Y esta que me encanta. Una difusión. La dijo, muy bien. Perfecto. La difu. ¿Qué le llama la atención? Una lesión en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal o frontotemporal, bien delimitada, dependiendo, en la T1 se ve solamente, sin contraste, se ve solamente una lesión hipointensa, con contraste realza en los bordes, y después en la T2 puedo ver, se ve bien que hay edema alrededor. Bien. Bilesional y hiperintensa en el interior. Bien. No es 100% homogénea. Muy bien, es heterogénea. Fíjense que el borde del realce en el T1, si bien es un gran realce, de un borde bastante grueso, fíjense que también es heterogéneo. ¿Sí? Fíjense que en el flare, obviamente, el flare también marca el grado de edema, ¿sí?, y es bastante intenso. Y fíjense en la difusión. ¿Sí? Fíjense que la región de la lesión, ¿cómo se ve? ¿Cómo? Perdón. La región difusión. En la lesión, ¿cómo se ve? Y adentro y que no interfiere. Tiene como zonas negras que son, digamos que no hay... Es heterogéneo, digamos. Sí. ¿Sí? Y que coincide un poquito con la descripción también de la lesión, porque es bastante heterogénea, más allá de que tenga una pared que lo delimita, que el contraste es, digamos, bien realzado en sus paredes, pero con una heterogeneidad también en su centro. Y fíjense que el centro es negro y no se modifica para nada, ¿sí? Entonces podemos pensar en la posibilidad de que sea un componente quístico, ¿sí? Porque en el T2 se ve blanco, más allá de que tiene áreas inclusive más hipointensas que te hablan de que negro en T2, negro en T1, inclusive con el contraste. Sólido. ¿Qué es negro en T1 y negro en T2? Que no sea líquido. Líquido. Negro en T1 y negro en T2. El flujo de los vasos. Aparte.
Que La no sea ni grasa. flujo de vaso, ni hueso compacto, ni aire, ni colágeno. Y no realza con nada y es negro siempre. O Necrosis. la El necrosis. hueso. Ah, para La ver. necrosis dentro de una lesión que no realza con nada es necrosis. ¿Sí? ¿Está? Sí. Bien. ¿Qué tumor es característico de estas sí características? Valga la redundancia con estas características. Malo, malo, malo. El glioma de alto grado. Muy bien, el glioma de alto grado. Este es el famoso glioblastoma multiforme. ¿Sí? Ujú. ¿Ah? Este es maldito. ¿Sí? Bueno, terminamos. Fin. ¿Dudas? ¿Preguntas? Los dejé, creo que un poquito cansado, me parece. Y eso que encima tienen que seguir ahora. ¿Tienen No alguna sé cómo. duda? No, yo no, gracias. ¿No? ¿Les gustó? Sí. Sí, re. Sí. Bueno. Muy bueno, David. ¿Cómo? Gracias. Bueno, lo importante es que le Bueno. haya servido, ¿sí? Haber machacado en algunas cosas, por ahí de que peco de reiterativo, pero para que quede, ¿sí? Usted sabe muy bien que en medicina, si no le damos, muchas veces nos olvidamos. Y que se queden con algunos tips, sobre todo a nivel de lo que es encéfalo, que les va a servir, ¿sí? Y me gustó que hayan participado como participaron y que hayan relacionado como relacionaron, que eso está buenísimo, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo, tómense unos mates que creo que tienen que seguir, ¿sí? Bueno. Vale. Listo. Gracias. Los veo porque la Gracias. próxima ya es el Gracias. examen, así que muchos éxitos. Cualquier cosa, si necesitan algo me pueden escribir, ¿sí? Al mail, creo que lo tienen. Si no es david.lauria, @hotmail, cualquier cosa me escriben, lo que necesiten, yo los ayudo, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, Gracias. Muchos gracias. éxitos. Chao, hasta luego. Chao, chao.